Hola, nosotros les vamos a presentar un modelo de optimización para la síntesis de redes de intercambiadores de calor por la optimización GEN. Eh, los exponentes en este video son mi compañera Fernanda Saraí Flores Padilla, mi compañero Alan Yair Salas Solórzano y por último yo, Carol Paola Martínez López. En la mayoría de los procesos industriales hay corrientes que requieren ser calentadas o enfriadas para cumplir con requerimientos energéticos. Estas deben de existir corrientes de servicio o del mismo proceso con las que se puede realizar un intercambio de calor, por lo que se hace necesario un conjunto de intercambiadores que relacionen estas corrientes. Al conjunto de equipos y de corrientes que intercambian calor dentro de un proceso se les denomina red de intercambio de calor o GEN, que por sus siglas en inglés es Heat Exchange Network, y estas presentan redes con un aporte considerable dentro de los costos y emisiones al ambiente del proceso, hasta un 40% de los costos proporcionales totales de una planta química que pueden ser atribuidos a la energía. Las metodologías más comunes en la optimización de GEN son los métodos basados en la programación matemática. Esto incluye la programación lineal o no lineal, también la programación mixta entera, que esto nos ayuda a manejar variables continuas y discretas. Otra metodología es el método heurístico y metaheurístico. Esto incluye algoritmos genéticos, optimización de apartamiento de partículas y simulación de recocido. También se emplean para explorar soluciones en problemas más complejos con múltiples lugares óptimos. Y la otra metodología es el método gráfico y de análisis, que esto incluye diagramas de cascada de calor y técnicas basadas en el conocimiento de pinch. Estas son útiles para el diseño preliminar y la evaluación del sistema. Como función objetivo, la función objetivo en el modelo de optimización es una función que combina los objetivos de minimizar el costo total, el consumo de energía y el impacto ambiental. El algoritmo utilizado para resolver el modelo de optimización puede ser uno de programación lineal o no lineal, como el algoritmo simplex o el de gradientes conjugados. Los pasos para resolver el modelo de optimización son los siguientes. Primero se define el problema de los objetivos, el segundo es identificar las variables de decisión y restricciones, el tercero formular la función objetivo, el cuarto seleccionar el algoritmo de optimización. Después se resuelve el modelo utilizando el algoritmo de optimización seleccionado. Luego se analizan los resultados y se valida la solución. Finalmente se implementa esta solución que se supone que es la más óptima en la práctica. Ahora bien, el objetivo principal de estos modelos es diseñar redes que aprovechen al máximo el intercambio térmico directo entre corrientes y estos reduzcan el uso de utilidades externas, como por ejemplo calentadores y enfriadores, contribuyendo a la sostenibilidad energética y económica de los procesos industriales. El problema a desarrollar es un problema de integración energética, es un modelo de optimización para la síntesis de redes de intercambiadores de calor. El problema dice, se le ha asignado la tarea de diseñar una red de intercambiadores de calor para un proceso químico con las siguientes corrientes frías y calientes, las que se muestran abajo de esta pantalla. El objetivo es minimizar el costo total, que incluyen los costos de los intercambiadores, el consumo de los servicios públicos y otros costos operativos. A continuación les mostramos algunos datos que tenemos que tener en cuenta. Este código es un modelo de optimización para la síntesis de una red de intercambiadores de calor. En este código corresponde a este modelo de optimización para la síntesis de una red de intercambiadores de calor y donde se busca minimizar el costo de la red de intercambiadores de calor considerando las unidades de calefacción, refrigeración, la inversión de los intercambiadores y otros factores del costo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer va a ser definir nuestras variables. Nuestra variable X va a corresponder a las corrientes calientes, nuestra variable Y van a ser nuestras corrientes frías y nuestra variable Z van a ser las etapas de la superestructura de la red, o sea, en cada intercambio de calor se van a realizar diferentes etapas de las corrientes. ¿Sí? Después de esto ya nos podemos venir a las definiciones de nuestras variables binarias. ¿Sí? ¿Qué son nuestras variables binarias? Esta variable de aquí nos está indicando que sí existe un intercambiador de calor entre una corriente fría y una corriente caliente en una etapa Z.
Esta variable de aquí nos está indicando que sí existe un enfriador para la corriente caliente X y esta variable de aquí nos está indicando que sí existe un calentador para la corriente fría Y. Si después de esto vamos a analizar las variables positivas o las variables continuas. Esta variable de aquí nos está indicando el consumo de la utilidad del frío para la corriente caliente X. Esta variable de aquí nos está indicando el consumo de utilidad de calor para la corriente fría Y. Esta variable de aquí nos está indicando la temperatura en la etapa Z de la corriente caliente X. Esta variable de aquí nos está indicando la temperatura de la etapa Z en la corriente fría Y. Esta variable de aquí nos está indicando la carga de calor en la corriente X y la corriente fría Y en la etapa Z. Esta corriente de aquí nos está indicando la fuerza impulsora para el intercambio de calor entre las corrientes de la etapa X y Y, de las variables, perdón, X y Y en la etapa Z. Después de esto, también tenemos esta variable continua. Esta variable continua nos está indicando el costo total de la red de intercambiadores de utilidades de calor y frío, ¿sí? Estos parámetros de aquí, todos estos parámetros que estamos indicando nos están definiendo, o más bien nos están describiendo las propiedades de las corrientes calientes y frías, como la capacidad calorífica, las temperaturas de entrada y de salida, y las corrientes que están dentro de la película, y los parámetros relacionados con el costo, como por ejemplo los costos de utilidad, los costos fijos de los intercambiadores, etcétera, ¿no? Son todas estas variables que tenemos aquí. Después de esto ya nos vamos a plantear las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones utilizamos para este ejercicio? Lo primero que utilizamos fue un balance de energía de las corrientes calientes y frías. ¿Esto para qué? Para asegurar que las cantidades de calor entregados a la corriente fría sean igual a las de la corriente de calor perdido por la corriente caliente, ¿sí? Las restricciones de carga de calor que utilizamos las vamos a establecer o las establecimos de cómo varía la temperatura a lo largo de las etapas del intercambiador de calor, y las restricciones de temperatura nos están asegurando que las temperaturas sean consistentes con los valores de entrada y salida de las corrientes, ¿sí? Una de las restricciones que tomamos en cuenta para realizar este código fue que se establecieron más bien el consumo de servicios de calor y frío, que son estos dos, dependiendo de las diferencias de temperatura entre las corrientes de fluidos del servicio, ¿sí? También tenemos ciertas funciones objetivo que nos fueron muy útiles. ¿Para qué funcionan las funciones objetivo aquí? Ok. Esto para que el costo asociado con el área de los intercambiadores de calor, o sea, es dependiente a la diferencia de temperaturas y las características del intercambiador, más aparte los costos fijos de los intercambiadores, más aparte los costos asociados en el consumo de frío para las corrientes, ¿sí? Para la resolución de este modelo, ¿qué se utilizó? Ok, se utilizó una programación mixta para minimizar el costo total. ¿Cómo sucedió esto? Solucionando, o más bien este solucionador nos buscó la combinación óptima de intercambiadores de calor y utilidades, dando un conjunto de restricciones. Para que se pueda resolver este modelo, utilizamos la función talcost.l, que nos refiere al costo total, la función heat.l, que fueron las cargas de calor entre las corrientes, la función tempx.l y tempy.l, que son las temperaturas de las corrientes calientes y frías a lo largo de las etapas. La función area.l nos da el área de los intercambiadores, y la función quatil.l y hutil.l son los consumos de utilidad de calor frío y caliente, ¿sí? Podemos decir entonces que este modelo se resuelve de una manera lineal, donde se minimiza la variable tal cost, y esta variable se va a sujetar a todas las restricciones que le indicamos, ¿sí? Al final despliegan las variables de los costos óptimos, etcétera. En este modelo lo que pasó es que por una licencia académica que es limitada no tuvimos el acceso para obtener la solución, o más bien para que se ejecutara el código, ¿sí? Pero el código corre de manera correcta porque nos está indicando que en esta parte de aquí, voy a mover esto, en esta parte de aquí, que no hay errores en la compilación del código. En conclusión, los modelos de optimización para GEN permiten diseñar redes de intercambio de calor de manera eficiente y sistemática. Contribuyen a reducir costos energéticos y operativos, favoreciendo procesos sostenibles. La clave está en formular adecuadamente el problema, seleccionar un método de solución adecuado y validar los resultados con herramientas de simulación, etc.